Coape que hay. Coape. Ale Coama y Colisa. Ale Pama. Ale escribí Coama y. Sí. ¿Dónde lo uy Colisa? No. ¿Puedes abrigar y te digo, Wilson, Wilson. ¿Año de Wilson? 14. ¿Eh? 14. 14. Wilson, ¿dónde con Bagrado Pejo? Tercero, ¿verdad? Ah, Después de la cuarto grado, no hay por. ¿Cómo Pejo la que hicieron en la cuarto grado, me parece? Un poco extraño con él. Después de tapea y. Estero donde ya poco. Ya estero para ir tu lluvia antes. Se me puta Coape. Ah, Los alumnos son pocos, pero aún así la escuela no cuenta con los pupitres necesarios para todos. La pobreza de esta población es tal que la educación pasa a un segundo plano. Aquí para los docentes es más preocupante el corte de suministro del almuerzo escolar por parte de la gobernación. Todos los días, sin desayunar. Hay almuercito hasta este junio, Gina. Van a comer, Gina. Todos los días comen. Se acarucema, profesora, las yeyas. Va más comida. Tiene que hacer todas las cocineras. Que llena de desayunar, profesora. Todos los días. ¿Y por qué decía hasta este junio, profesor? Y así dijeron, no sé, el encargado de la merienda. Que hasta junio nomás iba a haber. Comida, sí. Hasta junio nomás. Ya va a terminar ya. Sí. ¿Y cuál comparte su escuela? Y no sé, señor, no sé, yo ya no puedo, eso ya... Yo estoy acá, yo tengo 24 años de servicio y ya, con 3 hijitas ya. Este año ya nomás, si Dios quiere la Virgen. Pero ojalá que siga esta escuelita, ruego a Dios y a la Virgen allí. La escuela situada en la Compañía Manduana 1 de San Juan de Pomuceno tiene 2 maestros que imparten clases plurigrados, sin comodidad, sin biblioteca, sin juegos didácticos. Los niños solo tienen ganas de aprender, de comer, de jugar con su imaginación a la espera de que el futuro sea mejor. Bueno, esa es la realidad de estos chiquitos y algo que no se vio en el informe y no se vio porque no había juguetes. Algo tan esencial, algo tan bello ver a nuestros chicos jugando y estos chicos no tienen juguete, claro, tampoco tienen que comer. Y es algo que a uno como persona, como padre, le llega muy hondo. Y ojalá estas imágenes, esta serie de informes puedan llegar hasta las autoridades nacionales y departamentales y ayudar a que esta gente salga de la situación en la que se encuentra. Quiero hacer una serie de agradecimientos a la señora Leli Santa Cruz, a la señora Eduarda de San Juan de Pomuceno, quienes nos ayudaron con esta serie de informes. También a los compañeros camarógrafos Rubén Romero, a César Almada, a Carlos Britos, a postproducción a Noelia Díaz, a los compañeros Eduardo Urda Pilleta, Andrés Sánchez y en la edición Marcos Virgil. Gracias a esta gente que no se los ve, pudimos hacer esta serie de informes que les acercamos a ustedes justamente, Sani. Bueno, realmente impactante y así como decís como padres, nos duele muchísimo ver a esa niña, por ejemplo, en camisilla, mientras que se notaba que hacía frío porque había otros que estaban con pullover, ella estaba pasando frío en camisilla, piececitos descalzos y como decís vos, si no tienen que comer tampoco tienen juguetes y todo lo que hace a una infancia feliz. Lo que no entendí bien, ¿por qué hasta 3er grado nomás nos preguntábamos con María Teresa? Porque en la escuela solamente hay hasta el 3er grado, no hay un cuarto grado hay, pero en otra escuela que está a cerca de 10 kilómetros, que no hay forma de llegar hasta esa escuela por parte de estos chicos, y ya terminaron el 3er grado, y al siguiente año vuelven al 3er grado, porque no hay un 4º grado, no. Entonces los chicos tienen 14, 15 años, y tienen que volver al 3er grado, porque sencillamente no hay otro grado, Sani. Y necesitan la merienda escolar que reciben. Necesitan ahí. la merienda escolar, el almuerzo escolar que había presupuesto, según el propio gobernador. El presupuesto alcanzaba para junio, terminó junio, empezamos julio, estos chicos ya seguro están sin ese almuerzo.